Voy a tomar un pequeño texto de 2 versículos del Salmo 139 para reflexionar con ese deseo permanente del ser humano, esa pregunta constante del conócete a ti mismo, de saber quién soy. Es una pregunta permanente. ¿Quién soy yo? Porque a veces estamos como el señor que estaba enfermo y en cama. Mi papá era catequista en esa época y entonces parece que había pasado un problema en la familia y fue en ese momento que mi papá llegaba a saludarle, a visitarle al señor que estaba enfermo, pero estaba en la cama y estaba muy rabioso. Cuando mi papá dijo, pero fulano, cálmese. Dijo, no me aconseje que ni yo mismo me conozco. O sea, a veces nosotros ni nosotros mismos nos conocemos. Perdón que aquí exagero lo que voy a agregar. Y es que una cosa muy interesante de los psicópatas, cuando digo psicópata me refiero, porque hoy a cualquier gente se le llama psicópata de una manera irresponsable. Pero me refiero al psicópata clínico, sobre todo a los que cometen crímenes en series y cosas así. Generalmente en las entrevistas y en los interrogatorios, al final acaban diciendo como una forma de enajenación, ese no soy yo, ese no soy yo. Es muy típico, sobre todo en criminales en serie, ese no soy yo. Lo pongo de manera exagerada, pero para decir que quizá también a veces a nosotros nos pasa que cuando queremos levantar un poco la cabeza, al final nos damos cuenta que no somos nosotros mismos, que no estamos actuando acorde con nuestro proyecto de vida, con nuestra orientación de vida. El Salmo 139, 2 versículos, dice así: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad, si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Está al fondo esencialmente esas preguntas claves que la filosofía antigua y también las filosofías modernas siempre se preguntan: ¿qué puedo conocer o qué puedo saber? ¿Qué puedo hacer y qué puedo esperar? A mí me gusta agregarle una pregunta a eso que está antes, y es la pregunta: ¿de dónde venimos? Si nos preguntamos de dónde venimos, de una vez, ¿qué nos viene a la cabeza? Los apellidos. Por eso son importantes los apellidos. Yo soy hijo de fulano, de fulana. Vengo de tal entorno, vengo de tal familia. No sé si a veces yo comento mucho una misma idea, pero a veces podemos, porque nadie elige su familia, nadie elige nacer. Aunque hay una frase así que dice como que el dominicano nace donde quiere. Es verdad que es un poco de una manera de insuflarnos a nosotros mismos como una autoestima muy grande. Bueno, nosotros, gracias a Dios, tenemos una autoestima muy, muy grande, que creo que a veces valoramos un poco más allá de la propia realidad. Pero preguntarnos de dónde venimos es preguntar por nuestra historia, es preguntar por nuestras familias, es preguntar por nuestro pasado. Y a veces necesitamos reparar nuestro pasado, necesitamos sanidad. Y no hay manera de sanidad si lo primero no es aguzar el oído. Aguzar el oído significa afinar el oído. Afinar el oído. Pero no afinar el oído hacia afuera, sino el oído hacia adentro, ¿verdad? Para hacer esas preguntas más intensas y más profundas, ¿de dónde venimos? Porque después que se hace la pregunta de dónde venimos, forzosamente
viene la pregunta, ¿quién soy? Y por tanto, si pregunto quién soy, en el fondo es también qué podemos saber o qué podemos conocer de nosotros mismos primero y del entorno que nos rodea y de la realidad que a mí y a ti te ha tocado. Sí, pregunta fundamental. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Qué puedo conocer? Dice el filósofo Immanuel Kant que los sentidos son engañosos y que nos permiten solo conocer aquello que está al alcance de los sentidos como tal, para decir después que la cosa, la esencia de las cosas en sí, dice él que no la podemos conocer suficientemente. Y por eso también él dice, de alguna manera, que por eso para nosotros como seres humanos, a veces nos es difícil conocernos a nosotros mismos. Y además, una cosa más terrible, que muchas veces nos da miedo conocernos a nosotros mismos o escucharnos a nosotros mismos, escuchar nuestro propio interior.